Hola mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les acompañe, sean bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo compartir de la palabra de Dios. El día de hoy mis hermanos vamos a compartir el capítulo 7 y el capítulo 8 del libro de Judith. Así que te invito a que busques tu Biblia y leamos juntos la palabra de Dios. Al día siguiente, Holofernes ordenó a su ejército y a todas las tropas que se le habían unido para la guerra, que marcharan hacia Betulia, que ocuparan las pendientes de las montañas y lucharan contra los israelitas. Todos sus guerreros se pusieron en marcha. Las fuerzas armadas sumaban 170,000 soldados de infantería y 12,000 de caballería, sin contar el material y la gente que se les había unido. Era una muchedumbre incontable. Acamparon en el valle cercano de Betulia, en la fuente, extendiéndose a lo ancho de Dotán hasta el Belmaín, y a lo largo de Betulia hasta Siamón, frente a Esdrelón. Cuando los israelitas vieron aquella enorme multitud, se aterrorizaron y se dijeron unos a otros: estos sin duda cubrirán toda la tierra, y ni los montes más altos, ni los desfiladeros, ni las colinas podrán detener su marcha. Sin embargo, cada cual tomó su equipo guerrero e hicieron hogueras sobre las torres, permaneciendo en alarma toda la noche. El segundo día, Holofernes hizo desfilar toda su caballería ante los israelitas de Betulia. Examinó todas las subidas de la ciudad e inspeccionó los manantiales, ocupándolos y destacando allí hombres de guerra. Después se volvió con su ejército. Los nobles edomitas, los jefes moabitas y los generales del litoral le dijeron: escucha, Señor, una palabra, y no habrá bajas en tu ejército. Este pueblo de los israelitas confía más que en sus lanzas, en las alturas de sus montañas, donde están replegados y donde no es fácil subir. Por eso, si no quieres, Señor, que perezca ninguno de los tuyos, no los ataques en lucha ordenada. Permanece en tu tienda, ahorrando hombres de su ejército. Tus siervos ocuparán las fuentes que brotan de la falda de la montaña. Como de allí se surten de agua los de Betulia, los acosará la sed y tendrán que entregar su ciudad. Entonces nosotros y nuestras tropas subiremos a lo alto de las montañas, donde destacaremos puestos de guardias para impedir que nadie salga de la ciudad. Consumidos por el hambre, hombres, mujeres y niños quedarán tendidos por las plazas antes de que intervengas con la espada. Habrás así asestado un fuerte castigo a su rebeldía por no haber salido a recibirte en son de paz. Agradó la propuesta a Holofernes y a sus ayudantes, y decidió actuar conforme a ella. Salió al campamento de los amonitas, y con ellos 5,000 asirios. Llegaron al valle y ocuparon las aguas y las fuentes de los israelitas. Los hombres de Esaú y los amonitas subieron y acamparon en la montaña frente a Dotán, de donde enviaron algunos al sur y al este, cara a Egrebel, cerca de Juz, que está sobre el torrente de Mocmur. El resto del ejército asirio acampó en la llanura, cubriendo todo el país. Sus tiendas y su equipamiento eran una enorme mole, pues era una muchedumbre impresionante. Los israelitas clamaron al Señor su Dios. Al ver que lo rodeaban sus enemigos,
sin que hubiera posibilidad de escapar. El ejército asirio, la infantería, los carros y la caballería los tuvieron cercados durante 34 días. Las reservas de agua llegaron a faltar a los habitantes de Betulia. Se agotaron las cisternas y no podían saciarse de agua, ni siquiera un solo día, porque se les daba racionada. Se desmayaban sus niños, desfallecían de sed sus mujeres y jóvenes, y caían exánimes en las calles de la ciudad y en los pasos de las puertas. Entonces todo el pueblo, jóvenes, mujeres y niños, se amotinó contra Osías y los jefes de la ciudad, clamando a grandes voces ante los ancianos: Juzgue Dios entre ustedes y nosotros. Cometen una gran injusticia al no negociar la paz con los asirios. Ya no hay quien nos ayude, pues Dios nos ha entregado en sus manos para que perezcamos de sed ante ellos en lenta agonía. Llámenlos y entreguen como botín la ciudad a la gente de Holofernes y a su ejército. Mejor es para nosotros ser su botín. Seremos sus esclavos, pero viviremos y no veremos morir a nuestros niños, ni perecer a nuestras mujeres y jóvenes. Los conjuramos por el cielo y la tierra, por nuestro Dios y Señor de nuestros padres, que nos castiga según nuestros pecados y los de nuestros padres, a tomar esta determinación hoy mismo. Toda la asamblea se conmovió profundamente, clamando al Señor su Dios a grandes voces. Osías le respondió: Tengan calma, hermanos. Resistamos todavía 5 días. En estos días nuestro Dios se compadecerá de nosotros, pues Él no nos abandonará totalmente. Si pasados estos días no llegara ningún socorro, haré lo que dicen. Hizo volver al pueblo a sus puestos, a las murallas y a las torres de la ciudad. A las mujeres y a los niños los mandó a sus casas. Pero en la ciudad había una gran consternación. Todo esto lo supo Judith, hija de Merarit, hijo de Ox, hijo de José, hijo de Osiel, hijo de Hilcías, hijo de Ananías, hijo de Gedeón, hijo de Rafaim, hijo de Ahitob, hijo de Elías, hijo de Hilquías, hijo de Eliab, hijo de Natanael, hijo de Salamiel, hijo de Sarasadai, hijo de Israel. Su marido Manasés, de su misma tribu y familia, había muerto durante la siega de la cebada. Mientras vigilaba en el campo a los atadores de las gavillas, le dio una insolación y tuvo que guardar cama. Murió en Betulia, su ciudad, y fue enterrado con sus padres en el campo situado entre Dotán y Balamón. Judith, viuda hacía 3 años y 4 meses, vivía en una habitación que se había hecho en la terraza de la casa. Vestía un áspero sayal y siempre iba de luto. Desde cuando estaba viuda, ayunaba todos los días, excepto los sábados y sus vísperas, las lunas nuevas y sus vísperas, las fiestas y las conmemoraciones del pueblo de Israel. Era muy bella y de aspecto encantador. Su marido Manasés le había dejado muchas riquezas, criados y criadas, ganados y campos, y ella los administraba. Nadie podía hablar mal de ella, pues era muy temerosa de Dios. Judith se enteró de las duras palabras que el pueblo había dicho contra el jefe por la falta de agua. Supo también lo que había dicho Osías y cómo había jurado entregar la ciudad a los asirios después de 5 días.
Entonces mandó a la administradora de todos sus bienes que llamara a Cabris y a Carmis, los ancianos de la ciudad. Cuando llegaron les dijo: jefes de Betulia, escúchenme. Lo que hoy han dicho ante el pueblo no está bien. Han jurado entregar la ciudad a nuestros enemigos si Dios no viene en su ayuda en estos días. ¿Quiénes son ustedes para tentar así a Dios y ponerse por encima de Él delante de los hombres? Quieren poner a prueba al Dios omnipotente cuando no saben nada. Si no pueden escrutar el fondo del corazón humano, ni penetrar en los pensamientos de su mente, ¿cómo van a comprender a Dios, creador de todas las cosas? ¿Cómo van a reconocer sus pensamientos y a entender sus designios? Hermanos, no irriten al Señor nuestro Dios. Si no quiere socorrernos en estos 5 días, tiene poder para ayudarnos cuando quiera o para exterminarnos a la vista de nuestros enemigos. Pero ustedes no fuercen la voluntad del Señor nuestro Dios, pues Dios no es como un hombre, al que se puede amenazar y presionar. Por tanto, con la esperanza de que nos salve, pidámosle su ayuda, y si le parece bien, escuchará nuestras súplicas. Por otra parte, no hay actualmente en nuestra ciudad ninguna tribu, familia, pueblo o ciudad que adore a los ídolos, como sucedió en otros tiempos. Por eso nuestros padres fueron entregados a la espada y al saqueo, y cayeron ante nuestros enemigos. Pero nosotros no conocemos otro Dios que Él. Por eso esperamos que Él no nos abandonará, ni a nosotros ni a nuestra nación. Pues si caemos nosotros, caerá toda Judea. El templo será saqueado y nosotros seremos responsables ante Dios de su profanación, de la matanza de nuestros hermanos, de la esclavitud de nuestras tierras, de la destrucción de nuestros bienes en medio de los pueblos donde estemos desterrados. Nuestros conquistadores nos humillarán y nos despreciarán, y nuestra esclavitud no sería para nuestro bien, sino que el Señor, Dios nuestro, haría de ella nuestra deshonra. Por tanto, hermanos, estemos conscientes de que la vida de nuestros compatriotas depende de nosotros, y de que el santuario, el templo y el altar pesan sobre nosotros. Por todo esto demos gracias al Señor Dios nuestro, que nos quiere probar como a nuestros padres. Recuerden lo que hizo con Abraham, cómo probó a Isaac, y lo que sucedió a Jacob en Mesopotamia, de Siria, mientras apacentaba los rebaños de Labán, hermano de su madre. Pues como probó a estos para sondear su corazón, así lo hace con nosotros, pero no por venganza, pues Dios castiga a los que se acercan a Él para corregirlos. Osías le respondió: todo lo que has dicho, los has dicho con buenas intenciones, y nadie puede despreciar tus palabras. No es hoy cuando se ha manifestado su prudencia, pues desde siempre el pueblo conoce tu sagacidad y la bondad natural de tu corazón. Pero el pueblo moría de hambre y nos ha obligado a actuar como lo hemos hecho y a comprometernos con un juramento que jamás quebrantaremos. Pide por nosotros tú, que eres una mujer piadosa, y el Señor nos enviará lluvia abundante para llenar nuestras cisternas y que no perezcamos. Judí le respondió: escúchenme, voy a realizar una hazaña que se transmitirá de generación en generación a los hijos de nuestra raza.
Estén ustedes esta noche a la puerta de la ciudad. Yo saldré con mi doncella, y antes de expirar el tiempo fijado para entregar la ciudad a nuestros enemigos, habrá librado el Señor a Israel por mediación mía. Ustedes no intenten conocer mi hazaña. No la conocerán hasta cuando se realice. Osías y los jefes les dijeron: vete en paz, y que el Señor Dios esté contigo para vengarte de nuestros enemigos. Entonces salieron de la habitación y volvieron a sus puestos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Invoquemos, hermanito, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos derrame su gracia, su sabiduría, para que cada uno de nosotros podamos comprender y entender lo que hemos escuchado de la palabra de Dios. Por eso digan después de mí: Espíritu Santo, desciende en nuestras vidas e ilumina nuestros corazones con tu luz, con tu sabiduría, con tu amor, para poder entender tu palabra, no como palabra terrenal, sino como palabra divina, que se hace realidad con tu poder y que actúa en nosotros los creyentes. Amén. Un saludo, mis hermanos, para cada uno de ustedes, los que nos siguen a través de nuestro canal Santa Biblia de hoy. Bendigo y alabo a Dios por este nuevo día, por este nuevo compartir de la palabra de Dios. Agradecidos, contentos, mis hermanos, con cada uno de ustedes por la permanencia en la escucha de la palabra de Dios. El día de hoy, mis hermanos, hemos compartido el capítulo 7 y el capítulo 8 del libro de Judith. En esta oportunidad, Dios nos quiere enseñar, en primer lugar, que muchas veces nosotros nos hemos alejado de Dios, que muchas veces pasa por nuestra vida que tenemos una separación con Dios. Pero cuando nos llega una dificultad, cuando nos llega un problema, nos desesperamos y ahí sí nos acordamos de Dios y vamos corriendo a acudir a Dios. Eso algunas personas. Otras simplemente acuden a otras cosas y a Dios no lo buscan. Pero muchos de nosotros nos ha pasado así, de que hemos tenido un tiempo donde nos hemos alejado de Dios por razones que nosotros solamente las sabemos, y que de un momento a otro han llegado problemas a nuestras vidas que nos obligan a acudir a Dios, corriendo a los brazos de Dios para pedirle ayuda. ¿Qué es lo que le quiero dar a entender con esto? Que en primer lugar, que sí está bien que nosotros acudemos a Dios ante los problemas, ante las dificultades, cuando estemos desesperados. Eso está bien. Pero lo que está mal es que no podemos nosotros esperar que lleguen problemas, que lleguen dificultades para acercarnos a Dios. Es decir, siempre debemos estar en una conexión con Dios. Es que siempre debemos estar nosotros cerca de Dios. No es que es temporalmente, yo una temporada voy a estar cerca de Dios y otra temporada no. No podemos tampoco ser interesados con Dios de que cuando tengo un problema es allí donde quiero acercarme a Dios. De que cuando yo estoy desesperado porque no sé qué hacer, porque es que no encuentro solución para el problema, ahí sí quiero acudir a Dios. Ahí sí me quiero acercar a Dios. Ahí sí quiero decirle al Señor: Señor, te amo, Señor, te adoro y quiero darte gracias y ayúdame, por favor. Oye, siempre debemos ser agradecidos con Dios. Siempre debemos amar a Dios. Siempre debemos adorarlo, no esperar temporadas para nosotros estar cerca de Dios. Pasa como muchas personas cuando hay temporadas en las parroquias, por ejemplo, Semana Santa, que ya está aquí, ya ahorita está pronto que llegamos a Semana Santa. ¿Cuántas personas ahorita en Semana Santa no van a ir a la Semana Santa y la iglesia va a estar así full? Pero espera que termine la Semana Santa y verá el siguiente domingo bancas vacías. Verá la iglesia vacía. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que son así, que van por temporada a la iglesia,
van cuando es Semana Santa, van cuando son las fiestas patronales de su parroquia, van cuando es Navidad. Pero ¿y el resto del año? Se le olvida acercarse a Dios. El resto del año anda por ahí vagando en el mundo. Oye, debemos ser constantes en el estar cerca con Dios. Hay que ser constantes, porque así por temporada no sirve. Porque es que así por temporada a Dios no le gusta. Porque si imagínense si Dios actuara con nosotros así igual, que nos ayudara por temporadas, imagínense. A nosotros no nos gustaría y nuestra vida caería. Entonces, nosotros no podemos acudir a Dios temporalmente. Cuando tengo una necesidad, yo quiero acudir a Dios. No. Siempre tienes que estar cerca de Dios. Siempre tienes que estar cerca del Señor. Que cuando llegue un problema, ok, pídele a Dios que te ayude, pero le demuestras a Dios que tú has estado siempre allí, en conexión con Él. Que tú siempre has buscado las cosas de Dios, no solamente cuando tengamos problemas. Y eso es lo que en primer lugar hoy Dios nos quiere enseñar, porque la palabra de Dios nos dice que la infantería de Holofernes se fue a donde estaban los israelitas parqueados para acabarlos. Entonces los israelitas supieron que Holofernes y su ejército iban a subir a la montaña donde ellos estaban para acabarlos. Y se desesperaron. Y fue allí donde se acordaron de acudir a Dios. Estaban desesperados, tenían miedo, tenían temor porque los iban a matar a todos. Y entonces fue ahí donde dijeron, no, pues vamos a acercarnos a Dios. Ahora sí vamos a buscar a Dios pues, para que nos ayude, porque si no, nos van a matar a toditos aquí. Entonces, dice la palabra de Dios que ellos acudieron a pedirle ayuda a Dios, a quejarse. Porque nos muestra la palabra de Dios que Holofernes iba directo a matarlos. Pero uno de su ejército se le acercó y le dijo, no vamos a hacer la cosa a lo bruto. Vamos a ser inteligentes, vamos a esperarlos, vamos a dejarlos que ellos se confíen, vamos a rodearlos, vamos a bloquearlos, de manera que todo lo que sea agua, lo que sea comida, se les vaya acabando y ellos no tengan manera de salir. Que agonicen allí dentro de la ciudad. Y Holofernes dijo, pues es una buena estrategia, vamos a hacerlo así. Y así lo hicieron. Entonces el pueblo de Israel se dio cuenta que le habían bloqueado todo y que el agua ya se estaba gastando, ya se estaba acabando, estaba llegando la sequía y entonces venían enfermedades, venían dificultades de salud para ellos. Y llegaron a un punto donde se cansaron y le dijeron así, busque la manera de solucionar. Se nos está acabando el agua, van a llegar enfermedades, nos van a matar, vamos a morir aquí y ustedes no van a hacer nada. Es mejor que nos entregues a esa gente. Seremos esclavos, pero por lo menos vamos a vivir, les decían ellos. Vamos a hacer lo que ellos digan, pero por lo menos no vamos a ver morir a nuestros hijos, a nuestras mujeres, decían ellos. Ellos estaban indignados. Se quejaban porque decían, ya le hemos pedido a Dios y Dios no nos ha escuchado, seguimos igual, Dios no nos quiere ayudar, no nos apoya, nos va a dejar morir. Entonces mejor entrega la ciudad, entréganos a nosotros a Holofernes y que hagan ellos lo que quieran con nosotros, que nos vuelvan esclavos, que nos maten, pero déjalo. Estaban desesperados. Y Osías, al ver la desesperación del pueblo, pues él también se desesperó y dijo, pero ya va. Deme en 5 días. Si en 5 días Dios a nosotros no nos ayuda, yo levanto mi mano y juro que vamos a entregarnos a Holofernes. Este hombre se desesperó también, no supo qué hacer y se dejó llevar por la desesperación de los demás. Entonces, en primer lugar, la palabra de Dios nos enseña
que no solamente cuando tengamos problemas, cuando estemos desesperados, busquemos a Dios, no, sino que busquemos a Dios siempre. Que estoy pasando por un buen momento, voy a buscar a Dios, ok. Pero si estás pasando por un buen momento donde todo se te da, donde tu vida está en abundancia, es allí donde mucho más debes buscar a Dios para agradecerle a Dios por la abundancia que te está dando. Pero hoy día nosotros hemos dejado de ser agradecidos con el Señor. Y entonces nos olvidamos de darle gracias por la abundancia que nos ha dado y nos alejamos de Dios. Y cuando llega la temporada de enfermedades, de problemas, de dificultades, y nos desesperamos, ahí sí buscamos a Dios nuevamente. Oye, no. Nuestra búsqueda de Dios tiene que ser constante. Debemos tener una constancia para buscar a Dios. Entonces, en segundo lugar, también nos muestra la palabra de Dios que a veces nosotros nos dejamos llevar por la desesperación de un problema, de una situación. ¿Y qué nos quiere dar a entender Dios? ¿Qué nos quiere decir Dios? Que nosotros debemos tener nuestra mente fría, nuestra cabeza fría y pensar antes de actuar. Porque hoy día el ser humano comete el error de actuar sin pensar. Yo tengo un problema y lo primero que se me viene a la mente es lo que voy a hacer. Oye, espérate, siéntate, relájate, deja que bajen los humos, deja que bajen las aguas, piensa y luego actúa. Porque es que no sabes si cuando actúas a la primera, tú no sabes si se te va a dar algo bien o algo mal y de luego te vas a arrepentir. Oye, debes pensar primero. Piensa antes de actuar para que las cosas se te den, para que las cosas vayan de la mejor manera. Cuando nosotros pensamos antes de actuar, es allí donde las cosas se nos dan bien. ¿Por qué? Porque pensamos. Porque somos inteligentes y luego actuamos. Que usted está en una situación de que está discutiendo y la otra persona a usted lo está ofendiendo, a usted le está diciendo malas palabras, le está insultando, hasta amenazando de muerte. Si usted se desespera y no piensa antes de actuar y de repente usted se lanza contra él a golpearlo y de repente el otro hasta el punto de que lo puede matar. Oye, piensa primero antes de hacerlo. Asienta cabeza. ¿Que te está insultando? Déjalo quieto. Déjalo quieto que descargue. Déjalo quieto que bote todo lo malo que tenga allí. Y cuando termine, ok, ahora yo voy a hablar. Ahora sí yo sí voy a actuar. Pero nosotros los seres humanos cometemos el error de que cuando estamos en una discusión queremos confrontar de una. Y eso está mal. Nada bueno va a salir de allí. Nada bueno va a salir de allí. Si algo ya está salado y usted le echa más sal, más salado se va a poner. Más fuerte la situación va a ser. Si usted como esposa, como esposo, tiene una discusión y su esposa está molesta y está diciéndole, y es que tú eres esto, y es que tú hiciste esto, y es que no te voy a perdonar, ¿usted qué tiene que hacer? Callarse, dejar que ella descargue, dejar que ella apacigüe. Y cuando ya termine de hablar, cuando ya termine de botar todo el veneno que tiene por dentro, ahí sí, ok, ahora me toca a mí hablar. Vamos a solucionar. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó acá? Vamos a hablar. Pero si usted como esposa o si usted como esposo se pone a seguirle el juego en ese momento, no va a solucionar nada. Si usted también se altera, si usted también se desespera y cae en el mismo juego de la otra persona, no va a haber ninguna solución. Y capaz la única solución que haya es que le diga al otro, pues me voy de la casa. Ya no quiero estar aquí, no quiero estar contigo, no te quiero ver. Me voy. Oye, esa no es la solución.
para solucionar algún problema o una discusión, esa no es la solución. Deja que hable, deja que descargue, luego siéntate tranquilamente, en paz, y hablen, siéntese. Ese es un consejo para los esposos. Cuando tengan un problema, no se pongan a confrontarse en ese momento. Que tienen mucha rabia de parte y parte, siéntense, relájense, cálmense, deje que esa bravura, esa amargura se desaparezca y luego, oye, vamos a hablar, oye, vamos a charlar, vamos a comunicar, vamos a solucionar el problema, a ver qué es lo que está pasando. Y es así como la relación se fortalece y puedan seguir juntos y puedan vivir tranquilamente, sin estar con la necesidad de llegar a golpes, de ofender al otro, de humillarlo, no. Como esposos debe haber una bonita comunicación. Entonces Osías, al ver que el pueblo estaba desesperado y él no sabía qué hacer, pues también se desesperó y dijo, no, pues deme en 5 días. Vamos a ver si Dios en 5 días nos ayuda, y si no nos ayuda, pues bueno, paila. Vamos a entregarnos a esta gente, pues ¿qué vamos a hacer? Pero me llama la atención que luego llega Judith, que ve la situación, que la palabra de Dios muestra a Judith como una mujer valiente y temerosa de Dios, muy sabia. Y ella ve la situación, escuchó lo que el pueblo estaba pidiendo y lo que se estaban quejando, y luego escuchó a Osías y dijo, oye, hay que hacer algo. Yo voy a ayudar a esta gente. Y fue donde estaba Osías y habló con él y le dijo, epa, ¿cómo es eso que le estás pidiendo a Dios 5 días para que los ayude, si no se van a rendir? Y es aquí donde me llama la atención, porque Judith le dice a él que más adelante, eso es como en el versículo 11, donde dice, han jurado entregar la ciudad a nuestros enemigos si Dios no viene en su ayuda en estos días. Judith le dice, ¿han jurado ustedes entregarse al enemigo si Dios no los ayuda en 5 días? ¿Acaso que Dios es quien para que usted le esté poniendo que en 5 días tiene que ayudarlos y no se van a entregar? Y mire lo que le dice Judith. ¿Quiénes son ustedes para tentar hacia Dios y ponerse por encima de Él delante de los hombres? ¿Quién eres tú para ponerte por encima de Dios y retar a Dios e imponerle a Dios que te ayude cuando tú delante de Dios no eres nadie? Oye, Dios no es cualquier otro Dios que el mundo quiere alabar. Dios no es cualquier ser humano para tú imponerle y obligarle que en 5 días tienes que ayudarte. Oye, eso está mal. Y muchas veces nosotros actuamos así, de que queremos imponerle a Dios que en tanto tiempo tiene que ayudarme, porque si no yo me voy a morir. Si no, oye, no podemos nosotros ponerle obligaciones a Dios como si fueran nuestros hijos, como si fueran nuestro qué. Oye, no. Nosotros no podemos imponer en las obras del Señor. Nosotros no podemos obligar a Dios a hacer algo si Él no quiere. Porque nosotros no somos quien para obligar a Dios. Nosotros no podemos imponernos en la voluntad de Dios. Si el día de mañana usted va de viaje, pero usted hoy está imponiéndole a Dios que mañana todo se dé bien, que mañana el carro funcione bien, que mañana no llueva, que mañana haga sol para poder ir bien, oye, no le impongas eso a Dios. Porque si en la voluntad de Dios no está, que tú no vas a viajar, no tienes por qué imponerlo. Porque tú no sabes si en la voluntad de Dios de decirte, no vas a ir, y te lo dice es porque algo te puede pasar y te quiere proteger. ¿Por qué te vas a imponer? ¿Por qué vas a buscar la muerte? Oye, si tú estás viendo algo malo allá adelante, tú no te vas a ir allá a buscar la muerte. Tienes que ser inteligente, tienes que pensar y decir, allá adelante está lo malo, allá puedo morir, allá me puede pasar algo, no me voy a ir allá.
Si la voluntad de Dios me está diciendo que no me vaya para allá, ¿para qué me voy a ir? Oye, muchas veces nosotros actuamos de esa manera, de queremos imponer ante la voluntad de Dios, y eso está mal, porque nosotros no somos quien para imponer delante de Dios. Y Judí le decía reclamando, seguía reclamando y le decía, quieren poner a prueba al Dios omnipotente cuando no saben nada. Si no pueden escrutar el fondo del corazón humano, ni penetrar en los pensamientos de su mente, ¿cómo van a comprender a Dios, creador de todas las cosas? Si nosotros no entendemos a los propios seres humanos, ¿cómo vamos a entender la voluntad de Dios? ¿Cómo vamos a entender las cosas del Señor? Para entender las cosas del Señor, nosotros debemos aprender a entender lo que sucede aquí en el mundo. Mientras tanto, si seguimos siendo ignorantes ante el mundo, no podemos conocer las cosas de Dios. Porque nuestra capacidad no va a ser suficiente para entender la voluntad del Señor. Y Judí seguía reclamándole y les decía, hermanos, no irriten al Señor nuestro Dios. Si no quiere socorrernos en estos 5 días, tiene poder para ayudarnos cuando quiera, o para exterminarnos a la vista de nuestros enemigos. Judí le dejaba muy en claro, y me llama mucho la atención y me gusta, que él les decía, si Dios no nos ayuda en estos 5 días, pues es porque no quiere. Pero Él tiene el poder de ayudarnos cuando Él quiera, cuando a Él le dé la gana de ayudarnos, Él lo va a hacer. Porque Él tiene todo el poder necesario para hacer lo que quiera, y no cuando nosotros querramos. Hoy Dios también nos deja a nosotros en claro y nos dice que la voluntad de Dios se da cuando Él quiere, no cuando tú quieras. No cuando a ti te pegue la gana de decir yo quiero que esto me pase hoy, es que yo quiero que mañana suceda esto. Oye, no. Si en la voluntad de Dios no está escrito que eso va a pasar así, ¿por qué vas a estar imponiendo? ¿Por qué vas a querer obligar a Dios a que lo haga? No somos quien para obligar a Dios a hacer algo que nosotros querramos. Dios no es un genio de lámpara. Dios no es un esclavo de nosotros, que a la hora que nosotros querramos obtener algo, vamos a obligar a Dios para que nos lo conceda. No. Dios no es nuestro esclavo. Dios no es nuestro mago de lámpara. Dios no es nuestro juguete, nuestra mascota. No. A Dios debemos respetarlo. A Dios debemos honrarlo. A Dios debemos darle toda la adoración que se merece, alabarlo como se debe. Debemos nosotros obedecer a los mandatos de Dios. Debemos nosotros obedecer a la voz del Señor. Si en la voluntad de Él está que a ti mañana tú no vas a viajar, no me impongas. Deja que se haga la voluntad de Dios. Jesucristo, para poner un ejemplo, cuando vino al mundo, Él sabía cuál era su propósito. Que venía al mundo para morir. A más nada, a morir. Y Él, siendo el Hijo de Dios, Él podía imponer. Él podía llegar ante Dios y decirle, papá, yo no quiero morir. Yo no me voy a dejar que me crucifiquen. Yo no voy a dejar que una cuerda de vagabundos me den palo ahí en la calle. Él tenía todo el poder para hacerlo. Jesús tenía el poder necesario para decirle a Dios, Señor, yo no quiero que esto pase. Yo no quiero que a mí me dejen morir. ¿Cómo yo me voy a morir si apenas... Oye, no, déjame vivir. Tenía todo el poder para hacerlo. Pero ¿qué hizo Jesús? No se interpuso en la voluntad de Dios. Él, sabiendo que iba a ser maltratado, Él sabiendo que iba a ser traicionado, Él sabiendo que iba a ser crucificado, sabiendo todas las cosas que le iban a suceder, aún así aceptó la voluntad de Dios. Y es por eso que ahorita en la Semana Santa vamos a vivir nosotros los católicos a recordar ese momento que Jesús pasó. Es en este momento, en esta Semana Santa, donde nosotros vamos a aprender que debemos dejar
la voluntad de Dios a disposición de Él. Que dejemos nosotros hacer la voluntad de Dios. Que no impongamos. No vayamos a interceptar en la voluntad de Dios. Eso en esta Semana Santa vamos a aprender y ojalá nosotros seamos capaces de aprenderlo. De disponer a dejarnos enseñar por Dios. Jesús, sabiendo todo lo que iba a ocurrir, no se interpuso. Él aceptó. Él se dejó llevar. Tenía respeto a Dios. Y siendo el Hijo de Dios y pudiendo decirle a Dios, oye, no quiero que esto ocurra. Tenía todo el poder para hacerlo, pero Él dejó. ¿Por qué? Porque era la voluntad de Dios. Y cuando estaba en el Monte de los Olivos, cuando estaba orando, ¿qué pedía Jesús? ¿Qué le pedía a Dios? Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Es algo que nosotros debemos aprender de Jesús. Esas palabras hermosas, sabias que Jesús dijo, debemos nosotros tomarla como ejemplo y decir, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Que mañana voy a empezar en el trabajo, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Que mañana yo voy de viaje, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Que mañana yo tengo que ir al doctor porque me he sentido mal y quiero ir para ver qué diagnóstico tengo. Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Que estoy pasando por un momento muy catastrófico amorosamente. Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Que estoy pasando por una enfermedad muy grave, que no puedo caminar, que me siento muy mal. Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Debemos nosotros aprender como Jesús. Debemos nosotros actuar como Cristo. Que Cristo, siendo el Hijo de Dios, no se interpuso en la voluntad de Dios y solamente dijo, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Debemos nosotros actuar de la misma manera. Ante un problema, ante una situación, decirle a Dios, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Dejar que Dios actúe, dejar que Dios decida qué va a hacer con nuestra vida, qué va a hacer con nosotros. No nos impongamos ante el trabajo de Dios. No le pongamos obstáculos a Dios para que obre en nuestra vida. Muchas veces, y ya para terminar, muchas veces en nuestras vidas no se nos dan las cosas por culpa de nosotros. Porque Dios está moldeando, Dios está trabajando en nuestro futuro, Dios está trabajando para que las cosas a nosotros se nos den bien. ¿Y qué hacemos nosotros? Le ponemos obstáculos. Le ponemos cosas en el camino para que Dios nos siga. Para que Dios nos siga trabajando. Oye, vamos a dejar que Dios obre en nuestra vida. Que de repente Dios en ti está construyendo. El que te dio un don de la música. Y Dios está construyendo un futuro bueno para ti con la música. Y te está dando herramientas para que tú las utilices en cuanto a la música. Te dio una voz hermosa, te dio un talento bello para instrumentos, para la música. ¿Por qué te vas a interponer en la obra del Señor? Es que a mí me da pena cantar, es que a mí me da pena. Oye, no te interpongas, no le pongas obstáculos a Dios. Esa es la voluntad del Señor que va a hacer en ti. Deja que Dios actúe en ti. Dios te dio el talento de la música. Deja que Dios obre en tu vida. Y verás en un futuro cómo vas a recibir buenas cosas de ese don que Dios te dio. Pero para que eso ocurra, debes tú estar presto, debes estar abierto para que Dios actúe en ti y haga la voluntad. Pero muchas veces nosotros no se nos dan las cosas por culpa de nosotros mismos. Porque no permitimos que la voluntad de Dios se haga. Que ojalá nosotros de este capítulo aprendamos. Que ojalá nosotros de este capítulo tomemos las palabras y todo lo que Dios hoy nos ha dicho, no solamente lo dejemos aquí, sino que lo tomemos, lo tengamos en nuestro corazón y lo pongamos en práctica. Que esta palabra de Dios, hermanitos, ilumine nuestros corazones. Amén. Antes de terminar, que no se les olvide suscribirse y activar la campanita para que así les llegue un video nuevo, un capítulo nuevo de cuando publiquemos un nuevo video.
Que no se te olvide dejarme un buen like aquí en este video y compartirlo a los demás para que también lleguen a escuchar la palabra de Dios. Dios te bendiga, Dios te acompañe. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.